Muy buenas noches, muchas gracias por la bienvenida y por la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión. Estamos recordando un evento o una serie de eventos, tal vez mejor dicho, toda una época en la historia de la Iglesia cristiana, la Reforma Protestante. Y este día, fin de octubre, es un símbolo de esa época y tratamos de celebrar y recordar algo de la Reforma. En esta ocasión les traigo una reflexión en parte en torno al pensamiento de Juan Calvino y en parte en torno a su vida. El tema se presta para eso y formalmente tiene el título de Calvino, teólogo del Espíritu Santo. Ahora, desde la entrada, yo quisiera decir lo que es el pensamiento central aquí. Después vamos a entrar a algunos detalles. De punto de vista de la teología bíblica, la teología es un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento práctico de Dios, un conocimiento que transforma la vida de la persona que conoce a Dios y que le cambia. Y no solamente es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento íntimo donde la vida de la persona se une con la vida de Dios y el Espíritu Santo de Dios entra la vida de la persona en una forma radicalmente diferente de su experiencia anterior. Entonces, cuando hablamos de la teología o un teólogo del Espíritu Santo en la tradición reformada, el que inició la tradición reformada de esta reflexión, estamos hablando de una persona que experimentó lo que acabo de decir. Entonces, no lo vamos a tener que evaluar simplemente como alguien que escribió algo y vamos a evaluar su pensamiento, sino que lo que debemos de evaluar, en mi opinión, es cuál es ese pensamiento en cuanto al Espíritu Santo, qué rol tiene en la historia del pensamiento sobre el asunto. Sí, ese es importante, pero más bien vamos al punto de que cómo plasmó ese pensamiento ese hombre en acción. Y quisiera dar 2 o 3 ejemplos de esto. Me parece que esta es la característica definitiva del movimiento cristiano llamado reformado. Eran hombres capaces, hábiles, que escribieron libros, pero no eran académicos, con la excepción notable de Martín Lutero, que era catedrático universitario hasta que terminó su vida. Los demás eran básicamente pastores, los líderes de la Reforma. Personas que acompañaban la Iglesia en diferentes lugares y sirvieron de líder para la Iglesia y para la sociedad. Lutero también hizo esa labor, pero fue formalmente teólogo, catedrático de teología de la Universidad de Wittenberg. Bien, con esa introducción entonces quiero orientar lo que viene a continuación. Quisiera primero leer un pasaje de las Escrituras, porque esto es característico de Juan Calvino como teólogo. Si podríamos usar una frase para describirle a Calvino, ¿qué es su método como teólogo? ¿Qué es lo que le caracteriza más como teólogo? La frase sería para mí la exposición de las Escrituras. Calvino se dedicó a buscar en las páginas de la Biblia qué es la voluntad de Dios y se dedicó de por vida a exponer lo que encontró allí. Y un pasaje que es muy pertinente a este tema es Romanos 8, los primeros versos, y vamos a dar lectura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, partimos de pasajes como este en la Biblia. Pensamos entonces no en una teología pensada bien en cuanto a la filosofía, la argumentación, la lógica, las deducciones, las conclusiones elegantes y originales, sino una teología que expone lo que dice las Escrituras. Y ese es el concepto calvinista de teología. Ahora, podemos hacer una pregunta. ¿La reputación que tiene Juan Calvino como teólogo del Espíritu Santo es o no es justificada? ¿En qué se justifica esta frase? Bueno, sabemos que en su época Calvino era uno de los, podríamos decir, de la segunda generación de los reformadores. Con la muerte de Calvino, tradicionalmente se cierra la época de la Reforma protestante en los libros de historia. Y de allí pasamos a una época post-reforma o algo así. O depende de qué autor estamos leyendo, de repente tiene una periodización más secular. La Reforma entonces comenzaría con la protesta de Lutero en el concepto tradicional de 1517 y termina con la muerte de Calvino 1564. Y él está en la segunda generación. Algunas fechas de la vida de Calvino para recordar. Nació en 1509 en Francia, hijo de un administrador de catedral, destinado para un puesto alto en la jerarquía, en la parte administrativa. 1517, cuando Lutero comenzó su protesta pública, Calvino tenía 8 años, ¿no? En 1523, a la edad de 14 años, se trasladó a París a terminar su colegio con los hijos de la aristocracia allí. 4 años pasó en la universidad, estudió sus primeros libros teológicos, lo que era la maestría de artes en ese tiempo, preliminar a los estudios especializados. Él se especializó a partir de allí en estudios de derecho. 1528, entonces, cuando la Reforma protestante ya está bien avanzada, él tenía solamente 19 años y se estaba especializando en derecho y se hizo famoso como estudiante, diríamos ahora, de posgrado de derecho, y su destino académico era de ser una de las luces principales del futuro de los juristas en Francia. En 1532 se intentó a entrar al club de lo que se llamaban los autores humanistas, es decir, la gente élite de la academia de aquel entonces que se había ganado sus niveles doctorales, etc., eran maestros de su materia y también publicaban un libro antiguo, un manuscrito de los griegos o los romanos, y lo puso por la imprenta a disposición de los demás estudiosos. Este era el club selecto de los humanistas, unos 300 eruditos más o menos de Europa de aquel tiempo. Escribían en latín y eran la crema y nata de la intelectualidad de la época. Bueno, él falló en eso. Hizo un comentario sobre Séneca
un autor romano, De Clemencia, comentario sobre un escrito político. Séneca había escrito un libro para influir en el emperador Nerón, para tratar de hacerle más o menos violento, ¿no? Séneca no tuvo mucho éxito con eso, y Calvino tuvo aún menos éxito en hacerse famoso haciendo el comentario sobre Séneca. Entonces, poco decepcionado con la mala recepción de su obra intelectual, en eso todavía tenía 23 años, estaba buscando rumbo en su vida y se convirtió al movimiento cristiano evangélico luterano, por contacto con algunos teólogos luteranos. Él lo describe como una conversión repentina, y luego inmediatamente vemos esta característica de él como teólogo del Espíritu Santo. Se sintió conmovido para participar activamente en el movimiento de reforma. No lo había estudiado mucho, no es un entrenado, digamos, en el movimiento de la reforma, es un estudiante recién graduándose, y hace amistad con el que fue elegido rector de la Universidad de París, Nicolas Cop, y le ayudó a Cop a hacer un discurso, y le escribió para Cop un discurso radical y desafiante de punto de vista de los biblistas reformados, desafiando todo el establecimiento eclesiástico de la época y las ideas principales de los doctores de la universidad. Resultado fue que le enviaron la policía para arrestarlo y tuvo que huir de Francia y comenzó su vida de exiliado. Entonces es un hombre hasta allí impulsivo, que no es lo que consideramos, creo, comúnmente en cuanto a Calvino, pero fue convertido y lo primero que hace es siente que Dios le impulsa a hacer algo, y ese algo que hizo fue de tanto impacto que le costó su estadía y su ciudadanía francesa, le costó su puesto en la catedral más adelante, le costó toda la vida planificada para él, y tuvo que vivir fuera de su país hasta por el resto de su vida. En 1535 salió el Nuevo Testamento en francés, que fue impactante en esa época. Primera vez que los franceses podían leer el Nuevo Testamento en su propio idioma, y fue un primo de él que lo hizo, ¿no? O sea, no está solo Calvino en esto, hay ciertos elementos de su círculo familiar y de su círculo estudiantil que comparten esa idea. Llegó 1536 a Ginebra, hace una primera estadía allí de 3 años, y publicó la primera edición de su famosa obra, La institución de la religión cristiana. Ahora, esta obra era un resumen, como para los que no saben nada, de las doctrinas básicas de los predicadores reformados, y en torno a un comentario un poco ligero al credo de los apóstoles. Pero desde el inicio Calvino vio la importancia de sistematizar la teología del movimiento reformado y refinó esa obra durante 25 años más, hasta casi estaba moribundo, estaba sacando otra edición y traducción más, y la obra se hizo lo que hoy es tremenda obra de 2 tomos en libros modernos, 4 libros, comentario extenso a base de exposición bíblica y discusión teológica del credo de los apóstoles, ¿no? Entonces establece una reputación ya como teólogo, y en esas alturas Melanchthon, el sucesor de Lutero en Wittenberg, le llama el teólogo, y ya le pega como apodo. Y Calvino, que es prácticamente el más joven de los teólogos reformados que ya habían escrito libros, es respetado y honrado por el resto del club como el teólogo, ¿no? Entonces, no llegamos al teólogo del Espíritu Santo todavía, pero el teólogo por lo menos ya se justificó por referencias históricas.
En Ginebra otra vez vemos esta característica de Calvino, que podríamos haber dicho impulsivo, pero revisando la idea y viendo lo que hace en el resto de su vida, no es tanto impulsivo, sino impulsado o algo así, ¿no? Por su nueva experiencia de Dios. Y no es que hizo esas cosas atrevidas que hizo, y son varias a través de su vida, simplemente por un carácter vehemente o algo. No es así. Lutero más bien era así. Lutero era festejero, tocaba música, animaba en las fiestas. Calvino era un jurista, hombre de leyes, intelectual, estudioso. Su deleite era esconderse en algún lugar donde nadie le podía alcanzar con una ruma de libros y comenzar a escribir algo sobre eso, ¿no? Era un hombre ya un poco tímido, en realidad, en su personalidad. Pero con todo eso sintió en su corazón este tremendo impulso a la acción que el Espíritu Santo le daba. Y esto vemos ahí en la institución y en la perseverancia y firmeza de revisar esta obra vez tras vez tras vez a través de 25 años de trabajo. Ahora, allí también vemos que esta estadía en Ginebra, que pueden leer toda la historia, es muy interesante cómo llegó a Ginebra y por qué se quedó, etcétera, etcétera. Quiero enfocar el momento de por qué salió después de 3 años. Él era ya predicador en Ginebra, tenía que administrar un buen día la Santa Cena y la gente, las autoridades de la ciudad tenían que participar en la Santa Cena. Y Calvino, por las elecciones que había cambio en la gente. Ya no eran los líderes políticos piadosos reformados, sino unos libertinos que se llaman. Y Calvino les dijo, ustedes, para participar, al alcalde, ¿no?, a todos sus concejales, ustedes para participar en la Santa Cena y estar bien con la iglesia, tienen que reformar su vida, cambiar su conducta. No querían hacerlo. Entonces Calvino dijo, la próxima vez que celebro la cena, a ustedes no les voy a dar. Y el alcalde le dice, bueno, si haces eso, te vamos a expulsar de la ciudad. Y Calvino queda firme en su convicción y tiene que salir de la ciudad, exiliado, y va a vivir en Alemania, en Estrasburgo, donde quería quedarse, donde también se casó. Entonces, es un hombre de acción decidida, y ya tenemos un par de ejemplos de eso, ¿no? Otro ejemplo de esto ocurre más tarde. Él regresa a Ginebra, de una vida tranquila, de pastorear una congregación allí en Alemania. Ginebra era el ojo de la tormenta en cuanto a reforma. Era una tormenta política, una tormenta intelectual, problema de partidos eclesiásticos, etcétera, etcétera. Herejías, todo había en Ginebra. Y lo llamaron a regresar y no quiso. No contestó la carta. Vez tras vez, no y no. Y al final le envían una delegación de peso pesado y le dicen, tienes que venir, tenemos un problema. Y dice, ¿cuál es el problema que ustedes no pueden solucionar y yo sí? Y le dan una carta. Esta carta del obispo católico Sadoleto, que nos ha puesto de cabeza a todos, nos ha invitado a volver a la iglesia madre y dejar todas nuestras doctrinas, y nuestros líderes están tambaleando y quieren regresar. Y Calvino dice, bueno, esto sí me mueve a la acción, y escribe la respuesta a Sadoleto, expone nuevamente la doctrina bíblica, y después de un tiempito dice, bueno, mejor me voy para acompañarles a estos, por si acaso que la carta no sea suficiente. Entonces, la carta termina la indecisión en los líderes reformados en Ginebra, y él vuelve y de allí sí queda. Y después de 9 años, más o menos, le dan la ciudadanía. O sea, no lo tuvo fácil tampoco.
no regresó con mucho honor, regresó con precariedad, y cada 3 años hubo elecciones y él sabía que pudo estar de salida otra vez cuando el gobierno cambiaba por las elecciones, ¿no? Porque su puesto de pastor era un puesto de influencia política. No había televisión, no había entretenimiento en Ginebra, era muy conservador, excepto por estos libertinos que abrieron un teatro y cosas así, y Calvino estaba muy en contra de eso. El entretenimiento era el predicador, y Calvino era el mejor predicador. Entonces, toda la gente iba a la iglesia para escucharle a él. Y era muy directa la confrontación con el poder político de la época. Y él vivió en esa situación y enfrentó la situación. También llegaron a respetarlo porque él escribió toda la constitución política de Ginebra a pedido del gobierno. Bueno, ahí hay un tercer ejemplo de la valentía en retornar a Ginebra. Y un cuarto ejemplo, no puedo extenderme mucho por el tiempo, es que salió en un momento de allí y regresó a París a peligro de su vida para encontrarse con un compañero de estudios no muy conocido, Serveto. Y Serveto había escrito un libro que negaba la verdad de la doctrina de la Trinidad. Y Calvino fue a París para encontrarse con él, arriesgando su vida porque estaba buscado por la policía allí, para encontrarse con Serveto a discutir su doctrina, tratar de convencerle de ya no ser hereje. Bueno, Calvino fue y Serveto no fue. Y Calvino se molestó con esto, se había arriesgado mucho, regresó a Ginebra y la próxima vez que se encontraron con Serveto, Calvino dijo: tú ya estás terminado. Y se puso en oposición. Serveto fue a Ginebra, años después, para buscar refugio. Fue condenado a muerte por todas partes y fue a Ginebra diciendo: bueno, Calvino, mi amigo débil, yo le voy a reemplazar a él y voy a ser el gran líder de la iglesia de Ginebra. Y forzó a Calvino a debatir con él, y Calvino ya comenzó a denunciarle sus herejías, y sabemos cómo terminó eso. Serveto fue condenado a muerte y es el mártir de los libres pensadores, condenado a muerte por herejía en Ginebra. Calvino pidió la sentencia. Y el año después pidieron perdón al mundo entero y erigieron un monumento de reconocimiento de que habían excedido en contra de Serveto. Pero bueno, poco tarde ya estaba muerto, ¿no? Entonces, ese es el cuarto acto de valentía que yo quiero citar de la vida de Calvino. Él quiso, para defender una verdad teológica que tenía que ver con la deidad del Espíritu Santo, viajó a Francia, donde estaba buscado por la policía. Si lo encontraban, él estaba arrestado y condenado a muerte, para persuadir al autor a corregir sus opiniones. Entonces hay una convicción fundamental ahí. Por eso digo que este impulso que le mueve a Calvino no es un impulso normal de un carácter que demuestra liderazgo, es el impulso del Espíritu de Dios. Ahora, por sus acciones y su ejemplo, yo creo que merece ser el teólogo del Espíritu Santo, pero eso no es el sentido de esa calificativa. Hay mucho más que se puede decir de su vida de Calvino, pero el tiempo nos corta ese camino un poquito. Quisiera mencionar algunas otras razones. Si uno mira el índice de su obra maestra, Institución de la Religión Cristiana, encuentra más de 56 pasajes largos donde él discute a fondo la exposición de la Biblia sobre el Espíritu Santo y argumentos de teólogos en pro y en contra de diferentes posturas. Es decir, es un tratado, dentro del Tratado Teológico General, hay un tratado sistemático de todo lo que se podría haber dicho en esa época por teólogos de renombre y libros publicados sobre el Espíritu Santo. Y él pasa revista a esto y da su opinión.
Y su opinión finalmente aterriza en lo que dice claramente las Escrituras. Ese es su método, su línea. Y por eso yo creo que merece ampliamente la calificativa teólogo del Espíritu Santo. Es el primero desde Agustín que ha hecho un tratado extenso de los pasajes bíblicos sobre el Espíritu Santo y establece el rumbo para los teólogos modernos que han tratado esta materia. La idea central es que desarrolla el pensamiento de Agustín y de los teólogos trinitarios de la Iglesia antigua, que el Espíritu Santo es Dios de por sí, no solamente una influencia o un Dios un poco, una persona divina un poco subordinada, derivada, enviada por, ¿no? Sino que es Dios de por sí. Esta es la idea, el concepto abstracto, si podríamos decirlo así, o concepto epistemológico que anima todo el ordenamiento de los pasajes bíblicos que él expone en cuanto al Espíritu Santo. Y de allí pone en orden todas las acciones del Espíritu. Y su gran contribución a la teología de las iglesias reformadas es explicar lo que es la experiencia de conversión y renovación de vida a base de lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la vida, nos regenera. Después, en algún momento relacionado a esto, tal vez posterior, tal vez simultáneamente, hay la experiencia del arrepentimiento y el comenzar a creer el Evangelio. Y el Espíritu Santo otra vez está activo allí. El Espíritu Santo toma la obra de Cristo, nos conecta con la obra de Cristo y viene a vivir en nosotros. Y luego el Espíritu Santo provee un testimonio constante en la vida del cristiano sobre la realidad divina con que está ahora conectado. El Espíritu Santo impulsa a orar, el Espíritu Santo hace vivir el texto de las Escrituras, hace sentir la palabra de Dios, el Espíritu Santo protege, reconforta, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo completa la obra de santificación que va progresando hasta la muerte y la promoción final a la presencia de Dios. Más o menos, en un resumen muy rápido, esa es la lista y el orden de las acciones del Espíritu Santo que Calvino expone en el libro tercero de las Instituciones. Entonces, allí creo que hay otra razón por justificar este título, Teólogo del Espíritu Santo. Ahora, muy rápidamente tengo 2 minutos formalmente, no sé si me dan un poquito más, para exponer un par de conceptos para no haber gastado la tinta en vano, ¿no? Que está sobre el papel aquí. Hay 2 o 3 conceptos que vale la pena mencionar, creo, para complementar. Primero, el concepto que Calvino desarrolla de la relación entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Este es un concepto fundamental en la institución de Calvino. Y muchos de sus críticos no lo han entendido bien. Uno puede leer cosas que dicen diferentes cosas de la doctrina de Escrituras de Calvino, pero esencialmente Calvino piensa que todo lo que está en las Escrituras es producto de la inspiración del Espíritu de Dios. Y es un poco más que eso, que el Espíritu de Dios ha seleccionado y usado a los autores de los libros bíblicos para ser su vehículo específico de comunicación de verdades divinas a la humanidad. Y el concepto es que el Espíritu toma lo de Cristo y lo comunica a la Iglesia y a la humanidad. Y el vehículo principal para esa comunicación son los autores de los libros bíblicos. Este es el concepto de la relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de los hombres que escribieron los libros bíblicos, entonces, es también palabra divina, porque expresa la voluntad del Espíritu Santo y se convierte en autoridad para el creyente.
también en autoridad para el mundo en general, porque es el punto de referencia para el conocimiento de Dios. Bueno, allí hay un concepto central. El concepto también derivado de esto, que el Espíritu se ha expresado únicamente a través de las Escrituras. No se expresa a través de otros canales de comunicación. Y Calvino arma una polémica en contra de lo que nosotros llamaríamos los carismáticos. Él los llama entusiastas, o los exaltados y otras calificativas menos bonitas, ¿no? Usaban las palabras como hachas y piedras y armas pesadas en ese tiempo. Y la polémica bien fuerte en la época de la Reforma. Y él estaba completamente en contra de gente que decía algo como esto: el Señor me ha dicho, el Señor me ha hecho saber. Y dice, bueno, ¿dónde está escrito en las Escrituras esto que tú dices que el Señor te ha hecho saber? Si no lo encuentro allí, el Señor no te ha dicho nada, eres un engañador y va, ¿verdad? ¿No? Ya con todo. Ese es el concepto de Calvino, es un total anticarismático en ese sentido. No permite que nadie diga que la palabra de Dios venga por otra ruta, sino a través de la Escritura, un libro de las Escrituras. El concepto también es expuesto por él, que el Espíritu se ha expresado en forma autoritativa a través de las Escrituras, lo que separa ese libro de cualquier otro libro. Y el concepto que las Escrituras comunican la voluntad. Es decir, las Escrituras no son para información, sino las Escrituras son un libro de instrucciones de Dios para la humanidad, ¿no? Hay un segundo concepto, es el concepto de la administración de la gracia de Dios, que es un concepto motor en la teología reformada y en la teología de Calvino. Muchas veces expresado por la frase que usa Calvino, el concepto de la gracia común. La gracia que Dios demuestra hacia la humanidad a través de los arreglos comunes para todas las naciones y toda la humanidad que todos en común experimentamos. El calor del sol, la bondad de las cosechas, el poder sostener nuestras vidas, el poder disfrutar una vida con ciertas experiencias placenteras, etc., ver un bello paisaje y tener una vida tranquila y contenta, al margen de cualquier consideración de religión o de fe. La gracia común, que todos pueden gozar de un buen matrimonio, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de gracia. Dice que todo lo bueno, Calvino dice que todo lo bueno que experimenta el ser humano viene de Dios. Y el Espíritu de Dios es quien es el instrumento en la administración de la gracia común de Dios. Y está en función a su propósito de la gracia especial que va a salvar uno por uno las personas que son de Cristo. Entonces, todo el mundo está organizado por Dios, bajo la providencia de Dios y el gobierno de Dios, para cumplir su propósito de crear una iglesia para sí y redimir la humanidad y honrar a Jesucristo al final, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto hila Calvino bajo este concepto de la administración de la gracia de Dios. Entonces, él también aquí polemiza contra los que dicen que Dios no tiene nada que ver con los no creyentes. Dice que sí, mucho. Dios tiene que ver con las naciones paganas, porque les pone su norte, les pone su rumbo, les pone todo lo bueno que tienen ellos, todo lo bueno que experimentan, viene de Dios. Y Dios les está guiando como por la nariz, con una cadena en un anillo en la nariz, los está jalando y guiando para cumplir sus propósitos, ¿no? Esa es la idea de la administración de la gracia de Dios. Es la soberanía total de Dios, expresada a través de su trato con todas las naciones, con todo el mundo. Nadie le puede desafiar a Dios en su gobierno. Y es un gobierno de administración de gracia, aún para los que al final son condenados al castigo eterno, ¿no? Unas preguntas finales.
la importancia de los reformadores para nosotros. Creo que a la luz de lo dicho, si están de acuerdo conmigo y lo han escuchado, lo han asimilado, van a ver que sí tienen importancia para nosotros. Su importancia no tanto para mí, no es tanto como hombres que escribieron libros que hay que estudiar, sino como hombres que pensaron de cierta manera y actuaron porque pensaron así de cierta manera. Ese pensar y actuar es un modelo para los cristianos de todo tiempo y toda época. Y el otro día yo escuché a alguien decir, tiene el corazón renovado por Dios, ¿qué más le falta? Y saltó en mi mente, que tenga también el cerebro renovado por Dios, ¿no? Porque a veces falta eso. No tanto es imitar a los reformadores y a Calvino mismo en lo que opina en cuanto al Espíritu Santo, sino imitar lo que hizo él, convencido que el Espíritu Santo le estaba guiando y dando una misión. Ese es un buen ejemplo para nosotros. Estos reformadores y Calvino en la delantera obedecieron a Dios arriesgando su vida y lograron cambiar la sociedad europea para siempre y enrumbaron nuestras vidas por esta razón. Y este es todo otro tema que para otro día ya podemos tocar. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Y que tengan misericordia los comentaristas.